Hola compañeros, amigos, estamos aquí ya empezando este programa. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos un video. Vamos a discutir primero un video de Diego Rusarín. Habla un poquito de Xi Jinping, un poquito. El tema dice, un buen dictador puede ser mejor que una democracia. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir comentando. Igual lo vamos a compartir, luego lo vamos poniendo, lo paramos. Va a ser un video corto, pero creo que es un buen tema. Dictadura versus democracia. ¿Es mejor un mal dictador o un buen dictador que una mala democracia? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Diego. Bueno, adelante. Xi Jinping quedó por tercera vez consecutiva seleccionado como el mayor poder dentro de China, con prácticamente ninguna abstención y creo que ningún voto en contra. Un buen dictador puede ser mejor que una mala democracia. Y esto es una frase que a nadie le gusta escuchar, es una frase muy difícil de tolerar. ¿Pero qué implica? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una democracia falsa, llena de golpes de estados, con corrupción y estos gobernantes que nadie quiere? Y entre las opciones que te ponen, ninguno te gusta y casi te sientes obligado a votar por un candidato que ni siquiera te representa realmente. ¿O un modelo tipo el de China, que claro, es democrático totalmente, ahí están todas estas personas votando, pero aparte, la manera como se siente la democracia no está cerrada al hecho de, bueno, es un mandato, se acabó el mandato y por más que Xi Jinping hizo un jalezón y sacó 300 millones de personas de la línea de pobreza, pues sí, pues es que mira, yo creo que ahí le vamos parando, va avanzando, sí. Pues ahí pone a todos los presidentes, ¿verdad? Estaba desde López Obrador, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, sí. Ya no hubo más para atrás porque yo creo que la gente no se acuerda, ¿verdad? Ni los conoce, chico. Pero bueno, este es el ejemplo de una mala democracia, pero el punto es que sí hemos ido avanzando, es lo que yo diría. Pero bueno, a veces lo estamos comparando. Pero también se estaba refiriendo malas democracias con golpes de Estado, como los que hay ahorita allá. ¿Cómo está Perú ahorita? Está la gente ahí en las calles. Vas a las comunidades indígenas y andan todos los indios ahí quejándose porque pues andan muy mal. Les metieron a su presidente, ¿verdad? Presidente indígena. Sí, le metieron al presidente al bote. Pues porque es un individuo muy, muy bobo, realmente, esa es la verdad, ¿verdad? No es un individuo hábil. No es de que la derecha sea perversa, sí es, claro que lo es, son golpistas, y ahí está la prueba. Pero tienes que tener, no debes de llegar a presidente si no tienes la habilidad de lidiar con ellos, ¿sí? Como lo ha hecho aquí López Obrador. Desde el día 1 le querían hacer golpe de Estado, ¿sí? Y todavía, ¿sí? Pero no ha podido, esa es la verdad. Pero eso es donde creo que hay una diferencia importante entre países que tienen democracia y las que no. Diego, en este video, conglomera todo, lo amalgama todo, ¿sí? Como si los países que tienen golpes de Estado tienen democracia. Él le llama mala democracia. Yo le llamaría que ahí hay ausencia de democracia. Cuando existen ese tipo de polarizaciones y divisiones a ese nivel, donde hay ese tipo de inestabilidad, no se le puede llamar democracia. Al contrario, ¿no? Sí, son pseudodemocracias. Sí, a lo mejor pseudodemocracia sí, pero no se puede decir que sea ni una mala democracia. Creo que México, en todo caso, sí es una mala democracia en ese sentido, pero sí es una democracia en el sentido que hay una estabilidad. En México, si no ha sucedido un golpe de Estado, porque creo que se entiende, aún la gente que más está en contra de la 4T y del presidente entienden que eso no tendría un resultado positivo general. Creo que por eso es que no sucede eso en México. Ya es una democracia que está más avanzada, como tú dices tú. Hay un progreso, hay un avance. Entonces, en ese sentido, yo veo la diferencia y no creo que sea intelectualmente o inteligente conglomerar todo eso, ¿no? Como punto número 1, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no, creo que es muy importante. Obviamente es un video muy cortito y está tratando de hacer las comparaciones y yo creo que, bueno, aquí estamos como que puntualizando eso, ¿no? ¿Qué es realmente una mala democracia? ¿Estos donde hay golpes de Estado son malas democracias o ni siquiera son democracias? Entonces, creo que, bueno, eso es un muy buen punto. Pues síguele a ver qué dice el video. Tengo un punto número 2 nada más en este punto. Sí. O sea, él dice que donde hay, dice, en las democracias, malas democracias, hay líderes que no te gustan, ¿no? O que no te van a gustar. Y bueno, yo lo que digo es que eso nunca ha sido un marcador de una democracia, ¿no? De hecho, en una democracia, casi por definición,
siempre va a haber una parte significativa de la población que no va a estar totalmente de acuerdo o que le caiga bien al líder que fue elegido, ¿no? O sea, casi es parte de. Entonces creo que eso se me hace bastante deshonesto, ponerlo como una razón de por qué es mejor una dictadura. Aparte que las dictaduras en general, al menos después de tiempo, a lo mejor en un principio el líder sí puede ser aclamado, pero después de unos años es odiado, ¿no? Entonces creo que esos argumentos son bastante flacos en ese sentido, ¿no? Sí, adelante. Ok, entonces seguimos. Real, por más que sacó a 300 millones de personas de la línea de pobreza, pues ya se acabó su mandato y en nombre de la democracia vamos a ver quién nos toca en el siguiente. Allá no, allá realmente es, oye, pues si está haciendo un gran trabajo, está teniendo un gran resultado con el manejo de su país, pues ¿por qué deberíamos de considerar quitarlo? ¿Por qué deberíamos de darle más valor a la democracia como un bien metafísico en sí mismo versus los resultados reales en el mundo real, en el mundo material, en la vida diaria de los trabajadores? Este es el tipo de cuestionamiento que nos levanta esta frase. No es un argumento a favor del autoritarismo y en contra de la democracia. Lo que tenemos que hacer es separar la lectura metafísica idealizada de lo que debería de ser la democracia y él dice, ¿por qué deberíamos en el nombre de la democracia buscar cambiar una administración o un líder que está dando resultados? No, básicamente es lo que está diciendo. ¿Estás de acuerdo? Que eso es la tesis, ¿no? Sí. Y lo que yo digo, bueno, es que y ¿por qué dicen la democracia no es algo que se deba en sí poner en un pedestal, ¿no? Y yo lo que digo es, bueno, lo que sucede es que hay una evidencia histórica de que todos los sistemas, todos los líderes, por más efectivos que sean y por más buenos que sean, tienden a corromperse. El poder corrompe, ¿no? Y eso le ha pasado a los mejores líderes del mundo, ¿no? En su momento, muchos líderes como Napoleón o otros históricos como César, yo nada más nombrar algunos muy famosos históricamente, en su momento fueron catalogados o entendidos como grandes líderes, eficaces y que tenían muchos resultados, pero terminaron siendo consumidos por el poder y terminaron siendo bastante catastróficos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es otra tesis que es fácil de poder probar, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario al respecto? Es que creo que ese punto es muy interesante. Es decir, el problema del dictador no es si es bueno o es malo, sino que puede empezar bueno, en qué momento deja de ser efectivo y ya no lo puedes quitar. Ese es principalmente el problema. Pero también entiendo el argumento de Diego, es decir, puedes tener a alguien muy bueno y que a lo mejor tiene otros 6 años o otros 10 o 12 que iba a ser mejor que el que lo va a sustituir. ¿Sí? Entonces, ese es un buen argumento, ¿verdad? Sí. O sea, porque hay gente que indudablemente, y lo hemos visto, pues sucede, por ejemplo, en las empresas, directores de empresas, que dan 20 años y que hacen una labor extraordinaria. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sería ridículo que al 6.º año, donde ya agarró toda la experiencia, donde ya realmente que está en el mejor punto, vamos a suponer que esté en el mejor punto de su vida, y ahí decirle, bueno, te retiras. Obviamente, en la democracia eso lo entendemos precisamente por lo que acabas de decir. O sea, hay un punto donde incluso los mejores se vuelven malos. En la mayor parte de los casos, la mayor parte de la historia lo hemos visto. Son las excepciones los que sigan siendo buenos hasta la tumba. Muy raro que se dé eso, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos esta otra receta que es imperfecta, pero es decir, bueno, pues a los 6 años adiós, por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones, pero yo creo que este punto es bien importante, ¿verdad? O sea, se debería de retirar o sí en un inicio tiene muchos beneficios esa continuidad de visión de Estado, sí, que le dan una continuidad. Pues sí, ¿cuánto te puede durar? ¿5, 10, 15 años? ¿Cuál es el límite? Sí. Digo, porque Bueno, pongo ahorita un ejemplo, ¿no? Bueno, sí. tú, dile, sí. Sí, no, bueno, yo lo que te digo es que en todo caso hay soluciones democráticas que pueden de cierta forma, no de cierta forma, completamente ser alineadas con esa idea, ¿no? O sea, en Canadá, en Inglaterra,
si un primer ministro y su administración están haciendo un buen trabajo, pueden ser reelegidos. No recuerdo ahorita hasta qué tantos años, pero históricamente no ha sido poco común que un primer ministro dure más de 10 años, ¿no? En Canadá también. En Estados Unidos, simplemente en Estados Unidos, aunque no es primer ministro, el presidente puede ser reelegido una vez y puede tener 8 años, ¿no? Entonces, sí hay una vía democrática, sin ser autoritaria, para darle continuidad a sistemas que estén funcionando, ¿sí? Y eso es otra cosa, ¿no? Pareciera ser que en los ojos de Rusarín el argumento es o es democracia o es continuidad por la vía autoritaria. Y es donde digo, a ver, espérame, o sea, puede haber continuidad por la vía democrática. Una cosa es que en países como México no tengamos ese recurso todavía, pero se puede tener, ¿no? No, totalmente de acuerdo. ¿Quieres que continuemos con el video? Sí, a lo mejor tú tenías otro ejemplo, pero lo mencionas después. Te lo puedo decir al final. Creo que a lo mejor ok. convendría darle un poquito más al video para ya quitarlo de la Ok. pantalla y luego ya le Ok. seguimos con las reflexiones, ¿no? Va. Considerar realmente lo que hace la democracia en un sentido pragmático en nuestro día a día y los valores que nos trae y las implicaciones que conlleva y los resultados que produce en el mundo real, más allá de su interpretación idealizada metafísica. El segundo punto que me parece interesante analizar de este momento, de la tercera victoria de Xi Jinping en China, es la manera como los medios hablan sobre este acontecimiento. Obviamente, la mayoría de los medios de Estados Unidos, de la Unión Europea y los países aliados hablan de esto con una serie de reservas, ¿no? Diciendo, uy, ¿qué implicará esto para el futuro de la democracia? Uy, si gana este tercer mandato, probablemente va a quitar los límites, se va a plantear un camino o se va a permitir un camino para quedarse por siempre, ¿no? Inmediatamente vienen estas fotos de Xi Jinping enfrente del símbolo socialista, del martillo y la hoz. La idea es que nosotros podamos ver no las noticias como una fuente real, objetiva y fidedigna de información, sino como una serie de posturas donde cada una de ellas tiene una agenda ideológica que quiere promover. Pero más importante que esto, cada uno de ellos tiene que pagar el costo de la tinta en la que se imprime un periódico. Entonces, cada uno de estos periódicos no es objetivo. Cada uno de ellos defiende su visión del mundo desde su postura, sus necesidades y, más importante que nada, el interés de sus patrocinadores. La manera adecuada de ver las noticias no es tratar de ver un periódico porque es aquel que mejor refleja tu visión del mundo. Eso sería solamente encontrar una confirmación para tus sesgos cognitivos y tu propia ignorancia, tu propio límite de entender el mundo. Más bien, lo que yo les recomiendo hacer es que vean la mayor cantidad de noticias en la mayor cantidad diversas de fuentes para que así puedan contrastar la manera en cómo se habla de la misma noticia desde diferentes portales. Entre los quiebres de la verdad es donde aparece el mundo real. Y no culpo a la gente que ve este tipo de cosas y se asuste. Pues, por supuesto, hemos estado sometidos a propaganda durante décadas. Es normal que veamos este tipo de cosas y que no sean asustadoras. Tenemos muchos ejemplos de propaganda, de película, de cine, de historias de terror, de cuando los regímenes autoritarios salen mal y la cantidad de dolor y sufrimiento que se producen. No, pues ya, si quieres ahí párale, deja de compartir y pues mira, yo creo que es razonable también lo que está diciendo, ¿verdad? De tener varias fuentes y no tener solamente una perspectiva. Y a lo mejor, o sea, no, yo no creo que el argumento de él sea que diga, bueno, mira, es que Xi Jinping, mira qué efectivo es y mira qué buen dictador y mira, salió a 300 y no. Yo creo que lo que está él planteando es hacer una reflexión, es decir, que la democracia no es el único camino, que hay otros y pues solamente contemplarlo, es decir, no está siendo un abogado de la dictadura, creo que no es, sino está tratando de dar una idea provocadora, ¿sí me explico? Es una idea provocadora, es comida para el pensamiento, para que la gente lo contemple, ¿no? Porque la verdad es que China, es muy, muy difícil que China, obviamente es difícil de probar, pero que hubiera podido experimentar ese nivel de desarrollo con tantas personas que tiene, ¿sí? Sin una dictadura, ¿sí me explico? Probablemente está el argumento de decir, bueno, pero si tuviera todas las libertades como Estados Unidos, a lo mejor hubiera podido lograr, pues no lo sabemos, pero creo que tenemos ahí un ejemplo, y no sé si en algún momento lo platicamos, del caso de India, ¿no? Que India sí es más democrático, pero a lo mejor por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, y tiene un nivel de atraso extraordinario. Entonces, no sé qué opinas, ¿cuáles son tus reflexiones? Sí, no, yo entiendo que puede ser a lo mejor, pues nada más una idea provocadora, ¿no? Para que se contemplen. Yo lo que pregunto es,
¿Y de qué sirve ese tipo de contemplación o provocar esas ideas? Fuera de, para mí yo lo veo como un intento de sembrar cinismo ante los sistemas democráticos. Y por eso pienso yo que ese tipo de mensajes, que es para, vamos a contemplar otras responsabilidades, terminan siendo negativos, o sea, con un impacto negativo, sí, porque le meten mucha duda a mucha gente que no conoce tanto, y empiezan a pensar, oye, a lo mejor deberíamos de tener una dictadura en México, ¿no? O sea, o en otras partes de Sudamérica o del mundo en general, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué hacer que la gente empiece a pensar así? Claro que podemos decir, bueno, en algunas situaciones, en algunos puntos históricos, en algunos lugares, las dictaduras han tenido mucho progreso, claro que sí. Ahorita mencioné a César, a Napoleón. Se puede decir que el mismo México, Porfirio Díaz tuvo un rol muy parecido, ¿no? Al ser una dictadura que tuvo un progreso, ¿no? En infraestructura en el país, ¿no? Entonces, pero en sí, en general, creo que, te digo, creo que para mí es muy cínico propagar esa idea sin un buen contexto, ¿no? Porque mucha gente se lo toma como que quizá eso sea lo que nos falte, ¿no? Ser autoritarios. Y eso es lo donde yo creo que sí hay un peligro ahí. Sí, yo creo que, aunque creo que la gente que piensa así no necesita de Diego Rusarín. Es decir, hay mucha gente que está pensando en eso. Quizá a lo mejor, y que ven a los dictadores y dicen, pues lo que necesitamos, mano dura, etcétera, etcétera, y traen esas ideas de un dictador que venga y les arregle todos los problemas, ¿no? Y a lo mejor hasta está conectando un poco el dictador con el Mesías. Y la verdad, pues es que les va mal en la generalidad de los casos. Y quería dar ejemplos, ¿no? Es como en el caso de Erdogan, que es una democracia, ¿sí? Pero la ha ido erosionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Todavía ahora viene a reelección, se está postulando después de X número de veces, pero pues ya tiene mucho tiempo en el poder. Y la verdad es que empezó muy bien, con extraordinarias medidas, ¿sí? Entonces controló la inflación, logró crecimiento, etcétera, etcétera. Pero así como empezó muy bien, pues echó para atrás muchas reformas liberales, ¿verdad? Que había hecho otro dictador, que lo habíamos platicado, ¿verdad? En su momento, Ataturk. Él había instaurado la democracia, y él pues es una persona con, vamos a decir, pensamientos más radicales. No quiero decir, porque la vez pasada nos censuraron un video, ¿verdad? Entonces, porque estaba hablando, yo creo que porque me refería a un grupo específico, ahora no quiero decir grupos, pero bueno, la gente ya sabe. Entonces, pues tienen ideas que son un poco más radicales, que son antidemocráticas, etcétera, etcétera. Y el hecho, bueno, es que también incluso aquí ya no podemos decir esas cosas, ¿no? Aquí tampoco criticar hoy en día también las ideas antidemocráticas o hablar mal de las dictaduras, pues te va a llevar a una censura. Entonces yo creo que también lo que tú estás diciendo es que estos pensamientos han infectado a las nuevas generaciones, donde no tienen claro lo que es el liberalismo, lo que es el verdadero liberalismo. ¿Sí me explico? Y entonces estos jóvenes pueden tener, pues, que no les tocaron las dictaduras, por ejemplo, aquí en México, la dictadura perfecta del PRI, no les tocó ese momento donde no había democracia, donde todas las elecciones eran simuladas, era puro carro completo, ¿sí? Y aquí dicen, bueno, es que ya tenemos 20 años de democracia, pues quién sabe, Fox creo que sí ganó, pues eso es indudable, pero claro. Luego después no, lo de Calderón, pues ahí está en el aire, no sabemos realmente, parece que sí hay bastante evidencia con respecto al fraude, y luego pues son las monedas cargadas, es decir, son simulaciones. ¿Hasta qué punto es una democracia donde simulas, donde permites la compra de voto, donde se supone que tienes un organismo regulador que no regula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, México apenas estamos experimentando estos primeros años de democracia verdadera, sí, con muchos defectos, y a lo mejor hay gente que no se acuerda, o que no lo conoció, o que no leyó en los libros de historia, lo terrible que pueden ser las dictaduras. Pero lo podemos ver en otros países, ahora lo que está sucediendo. ¿Qué opinas? Sí, no, pues de hecho eso me trae al último punto que quiero hacer al respecto, que es
Nadie, creo que parte de lo que sucede es de que es un problema de expectativas, ¿no? En México, como mucho tiempo no tuvimos democracia, era una farsa, ¿no? Pensamos o se pensaba que el momento que llegáramos a una democracia era como un paraíso, ¿no? Que todo se iba a arreglar en ese momento, ¿no? Y que no iba a haber más problemas o discordias o otro tipo de situaciones así. Y creo que esa expectativa es la que nos tiene en esta decepción a mucha gente, ¿no? Una decepción donde vemos que seguimos teniendo problemas, que seguimos teniendo otros asuntos, pero lo que no se dan cuenta es de que entre todo eso, con democracia, sí ha habido un progreso sólido, ¿sí? Pero ninguna democracia, y eso lo podemos ver en el mismo Estados Unidos, ¿no? Tantos años que tienen siendo un país democrático y siguen teniendo muchos problemas, muchas discordias, muchos temas, también en Europa. La democracia no quiere decir que no hay problemas. La democracia quiere decir que es una forma de abordar los problemas, donde hay representatividad, que no es perfecta tampoco, pero que lleva a un progreso. Ajá.